Día 9 de junio. El siervo de Dios, Cristóbal de Jesús María. Nació este siervo de Dios en Alcázar de San Juan, pueblo muy importante de la provincia y diócesis de Ciudad Real. Las relaciones que de él tratan son muy parcas en relatar los detalles de su niñez y adolescencia, por lo que no se sabe el día que naciera, aunque se supone que nació en 1581. Callan asimismo los nombres de sus padres, aunque hacen notar que eran muy conocidos y estimados tanto por su posición social como por sus virtudes. Era conocido con el nombre del doctor Arias Quintanillas, o más comúnmente por el doctor Arias. Desde luego que las primeras letras las aprendió en su pueblo natal y con gran aprovechamiento por su ingenio extraordinario, siendo esto motivo para que sus padres le mandaran a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares. Pronto los destellos de su inteligencia se hicieron públicos, pues apenas comenzado el curso, se aventajó de manera sorprendente sobre sus condiscípulos. No habían pasado muchos años cuando ya su ingenio tenía el primer voto en la universidad, estorbándole su corta edad para ocupar el primer puesto en la docta escuela. Sabido es que junto a la universidad florecían diversos colegios, y al ver las prendas singulares del joven escolar, todos querían que perteneciera a ellos. Se inclinó por el que titulaban de Málaga. Sin dejar de pertenecer al mismo, regentaba en la universidad la cátedra de filosofía. Su capacidad intelectual con estos empleos de los estudios se hizo más asombrosa, y el que era grande creció en grandeza, y dada su inclinación suave, fomentó en él una poderosa afición al estudio, no ajena a la emulación y vanidad, haciendo de él un ser extraordinario en toda clase de ciencias. Continuaba en el colegio de Málaga, cuando fue visitado por el Señor con gravísima enfermedad para que no olvidase que era tierra y con los daños del cuerpo preservase los peligros del alma. La gravedad fue extrema, y viéndose joven y en el pináculo de la fama, no se avenía tan fácilmente a que la muerte le visitase, por lo que pidió a Dios le prolongase la vida, prometiendo a la vez mejorarla en el orden espiritual. Para más obligarse a caminar por el ejercicio de las virtudes más heroicas, hizo votos y sanaba de hacerse religioso carmelita descalzo. Dios, para confirmarle que su vocación era precisamente de lo que le había prometido, contra el dictamen de la ciencia médica, sanó repentinamente. Gozando ya de salud perfecta y no viéndose tan apurado como cuando hizo el voto de ser religioso, y considerando el temor al morir alejado, se entibió en la ejecución del voto hecho, por lo que tranquilamente reanudó sus ejercicios literarios. Y si es verdad que no olvidaba a lo que se había ligado con el voto, pero no sentía prisa para ponerlo en práctica, ya que humanamente hablando estaba santamente empleado y sus ejercicios eran de provecho para el prójimo. Residiendo en el colegio de Málaga, se ordenó de sacerdote dejando entonces de pertenecer a él y entró por colegial mayor en el de San Ildefonso. Hizo oposición a la cátedra de teología en la universidad y fácilmente la ganó. Todo esto alimentaba su vanidad, viendo que la fama le nimbaba, la fortuna le acompañaba, y de la justicia esperaba muy en breve le acompañara para escalar los primeros puestos en la universidad. El Señor poseía aquella alma por el voto que le había hecho, y como se dilataba la ejecución, le enviaba continuamente mensajeros invisibles que le recordaban el deber en que se encontraba de entregarse a Dios en la religión, que tan agradable le era, y que él voluntariamente y sin presión de ningún género había escogido para apartarse de las vanidades del mundo, aunque se los quieran encubrir con capa de celo o de sabiduría. No dejaba de llamar a su corazón recordándole la facilidad que tiene el alma infiel al Señor de morir en pecado. Él procuraba acallar estos gritos con argumentos escolásticos, dando solución a todas las dificultades que le ponía de manifiesto la conciencia, aunque interiormente siempre le quedaba la ansiedad
que a los argumentos de Dios nunca responden satisfactoriamente los catedráticos más sabios. Después de haberse doctorado, juzgó oportuno pasar a su pueblo natal, para consuelo de su madre y hermanas. Aprovechó esta ocasión para visitar en consuegra en las Carmelitas Descalzas a su prima la venerable María de Cristo, que juntamente con la venerable madre Ana de San José residían en dicha villa. Comunicó el nuevo doctor a estas dos humildes hijas de Santa Teresa de Jesús y halló en ellas un fondo extraordinario de virtudes, muchas luces de desengaños y verdades tan prácticas que al partir de consuegra dijo que no estaba en Alcalá toda la ciencia y que había hallado en su viaje a Alcázar la ciencia de la sabiduría, donde las que se tienen por esclavas de la eterna enseñan lo engañoso de nuestra vida y convidan al palacio de la ciencia verdadera. Todos sus planes sufrieron variación completa con esta visita. Se despidió de su madre y hermanas anunciándoles que se hacía religioso carmelita descalzo. Esta noticia las desconcertó por completo y con lágrimas y ternezas quisieron detenerle y disuadirle de su propósito. Ofreciéndose su madre a acudir a la Santa Sede para sacar la oportuna dispensa del voto. Con frases anfibias, la sosegó y marchó de nuevo a Alcalá, en donde consultó su caso con hombres doctos, los cuales, fijándose más en lo mucho que la universidad perdía si se ahogaba entre un sayal sujeto tan excelente, más que en el bien personal del consultante, le procuraban aquietar. Sin embargo, como la disputa era entre los hombres y Dios que le quería para sí siempre, flotaba en la inteligencia y el corazón del docto universitario el temor y los consejos ajenos no daban la paz a su espíritu. Al irse al descanso, juzgaba se había de quedar muerto, paso que le parecía un precipicio, por lo que esta lucha de temor y miedo en la que pasó algunos años, ni gozaba del mundo ni gozaba de Dios, porque en las del mundo le ponía a Dios a Cíbar, y para servir a las cosas del mundo le embarazaba el recuerdo de su ingratitud para con Dios. Tenía en la universidad un colega llamado Mateo López, con quien consultaba sus dudas y temores, el cual trataba de disuadirle de sus temores máxime, mediando de por medio la dispensa del voto que habían conseguido de la Santa Sede, y que por consiguiente no tenía por qué preocuparse. Dios no le dejaba de la mano. Yendo al descanso una noche sin ninguna preocupación se durmió, pero soñó hallarse ante el tribunal de la Divina Justicia, haciéndole en él graves cargos de los beneficios recibidos, del voto que había hecho, que aunque era verdad que estaba dispensado y en justicia no le obligaba, pero la fidelidad a Dios exigían su cumplimiento, porque la fineza de Dios le había colmado de bienes y dones extraordinarios, y él correspondía con desagradecimiento. Soñó que se moría habiendo antes padecido la antigua enfermedad cuando colegial del que de Málaga. Todo perturbado, tomó en sus manos un santo crucifijo y de tal modo estaba obsesionado que comenzó a hacer actos fervorosos de contrición, renovando de nuevo el voto ya dispensado. Mandó aviso por un criado a su amigo don Mateo, y al llegar éste sin darle explicaciones, le entregó la llave de su habitación, encargándole de todo, y sin que nada bastase a detenerle, se fue a nuestro colegio de San Cirilo, y aquel mismo día 22 de abril de 1629 tomó nuestro santo hábito, dejando por él la beca y cátedra con grande ejemplo de la universidad, satisfacción de la reforma teresiana y alegría del cielo. Le mandaron al noviciado de Pastrana, en donde vivió 2 años, el uno de novicio y el otro de profeso, abreviando en tan poco tiempo indecibles tesoros de virtudes, esmaltando su corona con singularísimos resplandores. Al entrar en el noviciado le pareció el haber muerto al mundo. Su madre y hermanas las dejó, pero no estaba seguro de su constancia, y así, previniendo el peligro que pudiera haber con su trato, aunque éste solamente fuera por carta,
Jamás quiso leer ninguna, y cuando el padre maestro se las daba le decía: «Vuestra reverencia las lea, y si hay algo que deba satisfacerme lo dice, que yo no quiero escuchar ninguna especie del mundo». Al entrar en el noviciado fue tentado en orden a si podía entregarse a la penitencia contra el derecho natural de conservar la vida y salud, y consultándolo con el padre maestro, éste le aconsejó que se dedicara a la oración mental. Siguió el consejo y con su gran capacidad mental y buena vocación, se dio a ella tan de lleno que a los 2 meses de continuar en ella no se conocía a sí mismo, riéndose de sus metafísicas antiguas, ya que aprendía en la cátedra del espíritu lecciones contrarias a las del amor propio, abrazando en consecuencia los desprecios y toda clase de mortificaciones, hasta tal extremo que el padre maestro se vio precisado a irle a la mano. No cabía de satisfacción y contento al verse Carmelita descalzo, y comparando su vida pasada y presente, y apreciando ésta en su justo valor, decía que por entre lanzas pasaría para poseerla, si ya por la gracia de Dios no la gozara. Los cilicios, disciplinas, ayunos de pan y agua y otras supererogaciones eran para él regularidades, alegando, para practicarla, haber venido a la viña del Señor al mediodía y que necesitaba trabajar doblado. Llegó a Pastrana un padre grave que la había conocido en Alcalá en el cenit de su gloria, y al ver aquella transformación, dijo al padre maestro: «Aquí está la diestra del excelso. Si en este noviciado hay forma de transformar hombres en ángeles, yo me quiero volver al noviciado». La humildad la cultivaba sobre todas las virtudes, procurando ser niño entre los niños. Preguntaba las cosas más ordinarias, y si venía a su memoria alguna cosa que redundara en estimación suya, inmediatamente se postraba, y al hablar decía de sí todo aquello que fuera más en desprecio suyo. Para fomentar la humildad, amaba la pobreza. Hiciéronle para la profesión un hábito nuevo, y hasta que no consiguió él cambiarlo por otro peor, no quedó tranquilo, aunque en el trueque se llevó uno remendado y muy pobre. El padre maestro no descuidó el probarle en lo más sensible, que es el amor propio. Sobre todo a él, que habiendo entrado en la orden mayor y con la aureola de sabio, era muy difícil no tuviera estima de sí mismo. En todas las pruebas se mostró digno y fiel. Enfermo de un resfriado, y el médico le recetó una unción de aceite, mas el enfermero se equivocó y en vez de lo recetado le untó con agua fuerte. Por sus disciplinas tenía las espaldas llagadas, por lo que al otro día estaba todo inflamado. Averiguó el médico el suceso y, conocida la causa, todos se maravillaron de su paciencia y de su amor a la mortificación, pues habiendo él notado el hierro del enfermero, guardó silencio. Llegado el acto de la profesión, la realizó con singularísimo consuelo, queriendo llamarse en la orden Cristóbal de Jesús María. Preguntóle el padre maestro lo que en aquel acto había pedido a Dios, contestándole que nada de particular, sino era que le diese de padecer hasta el morir. Después fue privado por el mismo Dios, oscureciéndosele los misterios de la fe, en cuyas verdades no dudaba, pero sin dudar padecía. Los frutos de este ejercicio eran ansias del martirio, conformidad con la voluntad de Dios, y otros actos heroicos que justamente maravillaban a su maestro. Su continua lección era en la cartilla, y con la misma le encontraban los que años atrás le habían visto regentar la cátedra de teología en la Universidad de Alcalá de Henares, cumpliéndose en él exactamente aquello de que no puede entrar en el reino de los cielos el que no se hiciere antes como un niño. Siendo ya profeso, se disponían ya los superiores a sacarle de aquel convento, y llegando a su noticia lo sintió mucho interiormente, y en la Santa Misa pedía a Dios que, si no era contrario a su santísima voluntad, le dejaran vivir todos los días de su vida en aquel convento donde había renovado sus plumas, y ansiaba volar de allí al cielo. Su oración parece fue escuchada, porque a principio de mayo de 1631 le dio fuerte fiebre, que al principio parecía no tener importancia,
y no dándosela, pero conocida su malicia, fue avisado el médico, el cual le notificó al enfermo la gravedad del caso. Él, lleno de gozo, decía: si me coge esto en el siglo, ¡qué desgracia! Dichoso yo si muero de esta vez. La gravedad fue en aumento y notándolo pidió confesarse de nuevo generalmente y que le administraran los santos sacramentos. Recibió la Eucaristía y extrema unción lleno de fervor. Y después pidió la cartilla, y con ella en las manos hizo grandes actos de todas las virtudes, dando grandes ejemplos a todos los religiosos que le acompañaban. Pidió a su maestro que hasta el último momento le ayudara a hacer actos de fe, esperanza y caridad, en cuyo ejercicio se desprendió el alma del cuerpo, acabando felizmente su peregrinación en este mundo. Vivió en la orden 2 años, uno de novicio y otro de profeso, y de edad contaría unos 50. Fue su muerte el 7 de junio, víspera de la festividad del Espíritu Santo de 1631. Residía en Consuegra la venerable María de Cristo, y fervorosamente estaba pidiendo por un alma determinada que se encontraba en el purgatorio purificándose, y habiéndole preguntado la madre priora si había conseguido su intento, le contestó: no, madre, pero ahora acaba de morir en Pastrana el padre Fray Cristóbal de Jesús María y se va derecho al cielo. Pasados unos días llegó la noticia de su muerte a Consuegra y, computando las fechas, se cercioraron de ser verdad lo que la venerable María de Cristo había dicho. Siervo de Dios Cristóbal de Jesús María, rogad por nosotros. Siervo de Dios Cristóbal de Jesús María, rogad por nosotros. Siervo de Dios Cristóbal de Jesús María, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.